quiero hablar de la vida de Jesús. El libro de Mateo 13 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, Mateo capítulo 13, versículo 53, dice, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y Marcos 6, otra historia, habla el mismo contexto. Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José? Y a Jesús se refirieron a él de muchas formas. Algunos le llamaban profeta, otros le llamaban maestro, otros le llamaban glotón porque decía que comía con pecadores, que bebía también. Le llamaron Elías incluso. Y en ese contexto vemos dos referencias claras que le asignaban, que le asociaban a la profesión de su padre terrenal, José. José fue carpintero, y asociaban la vida de Jesús al trabajo, a la labor que desarrollaba José en el plano natural. Y aquí le llaman, veo la historia en Mateo y Marcos, que hablan: este es el carpintero. Y quiero hablar de usted algunos beneficios como Jesús, de una forma, porque los cielos responden y entregan lo más valioso que tenemos a la respuesta divina de la necesidad humana. Dios entregó a su Hijo, y a partir de aquí se gesta una intención. Por eso la venida de Jesús no fue algo inesperado, no fue algo esporádico. La venida de Jesús es el resultado de más de 400 años de silencio, después de Malaquías, donde no hubo manifestación de Dios, no hubo palabra profética, porque se estaba gestando la venida del Mesías como respuesta a la humanidad. Juan el Bautista se levantó como el mayor profeta terrenal y empezó a preparar la venida del Mesías, el nacimiento, la manifestación del Mesías. Y aquí vemos a un Jesús empezando su obra, su ministerio, empezando de forma activa. Y los cielos respondieron a favor de esto a través de la vida de un carpintero. Le llamaron carpintero, porque ni siquiera la referencia de profeta, de maestro, eran simplemente señales esporádicas, pero el carpintero fue una de las señales más relevantes que podemos ver en la historia de Jesús como Mesías. Muchos se refirieron a él, los que se refirieron a él como carpintero, de una forma despectiva, porque decían: ¿cómo puede hacer tantos milagros? Pero si su padre es carpintero, un trabajador de a pie, ¿cómo puede tener tanta sabiduría si esto viene de Nazaret y trabaja con la madera? Estará sucio de pura viruta de madera. Lo llamaban de forma despectiva, pero los que ellos no sabían que esa asignación, ese elemento que ellos resaltaban en la vida de Jesús, más que un trabajo común, era un trabajo mesiánico, un oficio mesiánico, que iba a ser como simbología de lo que Él venía a hacer a esta tierra. Él venía a transformar, a desarrollar para usted y para mí como hijos de Dios. Por eso, para muchos ese trabajo era un trabajo común y corriente, despectivo, pero en las manos del Mesías, del Dios creador de todas las cosas, era un trabajo intencional, divino. Y es aquí que en las manos correctas nuestras vidas van a desarrollarse de forma correcta. Y quiero darle 3 beneficios que podemos ver en la vida de Jesús como carpintero de nuestras vidas. La traducción de esta palabra carpintero en el original griego, en el original que habla la historia, tiene que ver con constructor, modelador. Cuando hablaban de carpintero, no es solo trabajar con madera, sino que construye, que edifica. Incluso hay una versión que habla, que pone en un molde. Hay una parte de la definición que habla de modelar. Es cuando usted y yo, los que trabajan en repostería o quizás en herramientas, hay moldes donde entramos el material, ya sea el acero, ya sea la harina, lo ponemos en ese material redondo, la forma que sea, y después de un proceso de cocción generamos una figura. En esa misma intención habla de esta palabra carpintero, que entra dentro de un molde, prepara para un molde. Y vamos a ver juntos estas habilidades del oficio mesiánico de Jesús, carpintero. Lo primero que produce, o lo que se resulta en nuestras vidas, en las manos del carpintero, tiene que ver con lo que se designa un material. Nos clarifica de qué estamos hechos. Los que entienden de trabajo de construcción o trabajo manual, para poder ver un trabajo terminado, yo tengo que empezar por el material.
Si yo quiero hacer una reforma en poner un suelo nuevo en la iglesia, yo tengo que primero identificar qué suelo voy a poner. Si va a ser cerámica, va a ser madera, si va a ser pintura. Yo tengo que identificar el material para luego desarrollar el diseño completo. Para nosotros entender cuál es el diseño que Dios tiene con nuestras vidas, tenemos que ir al inicio. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? ¿Cuál es nuestro diseño original? Porque el diseño que usted y yo percibimos de nosotros mismos no necesariamente está adaptado al original. Porque la temporada en la que usted y yo vivimos hoy, estamos condicionados por todo lo que hemos experimentado y vivido. Y si somos conscientes, nuestra vida no es la más llamativa, no ha sido fácil. Pero vamos al inicio. Génesis 2:7 dice: el Señor formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. Si usted y yo en esta mañana tenemos dudas de cuál es nuestra verdadera identidad, aquí vamos a encontrar sanidad y dirección. Vamos al inicio. Dios dice, la Trinidad hablando para formar al hombre. Hubo dos materiales que completaron la obra perfecta de la creación. Su verdadera identidad, su verdadero diseño. Lo primero generó polvo, dice la Biblia. Tomó polvo, lo moldeó en sus manos y le dio forma. El polvo es un material inerte en sí mismo. Es más, que no lo queremos porque los que son amantes de la limpieza saben que el polvo no forma parte de la casa. No podemos permitir una casa llena de polvo. El polvo es un material inerte en sí mismo, no valioso, no llamativo, para nada apreciable. El polvo en sí mismo es un material que no tiene mayor relevancia, pero Dios tomó algo que no es valioso, que no es llamativo, y le dio una forma, lo puso dentro de un molde, le dio forma. Empezó a trabajar en ese material inerte. Para que eso sea completo y tenga una identidad estable, dice la Biblia que sopló vida, sopló de su espíritu. Y es aquí donde ese material inerte, poco valioso, tiene sentido de propósito, tiene valor a través del soplo de su espíritu. Y estas dos verdades es lo que completa nuestra verdadera identidad. Sin Cristo, sin Jesús, nuestra vida es una vida poco valiosa, poco llamativa, es más, muy falible, para nada inspiradora, bastante incluso para nada llamativa. Pero nuestra vida en las manos del carpintero, Cristo, el Salvador, con el soplo del Espíritu de Dios, se transforma en algo valioso. Somos a imagen y semejanza del Dios Creador. Y si usted por alguna otra razón tenía dudas de quién era, porque muchas veces hemos recibido etiquetas de nuestro contexto, hemos recibido el castigo de nuestras malas decisiones, hemos sufrido las heridas de nuestros caminos equivocados, y eso generó realidades equivocadas de nuestra identidad. Quizás porque atravesamos un divorcio, creemos que somos destinados a vivir con la etiqueta del divorcio, del fracaso, el fracasado, del dolor siempre desde víctima, desde el rechazo que no valioso, y adoptamos etiquetas de nuestro contexto, pero para nada son el diseño original de usted y el suyo y el mío. Por eso, para poder traer sanidad de qué estamos hechos, tenemos que ir al original. Usted y yo, lejos de Jesús, somos poco valiosos, pero tenemos a su Espíritu en nosotros. Dice amén. El poder de su Espíritu es la valía suya. El poder del Espíritu de Dios es lo que nos convierte en valiosos. No lo que nos dijo la vecina del quinto algún día cuando estaba irada con usted. No lo que le dijo quizás su papá o mamá en un momento de frustración. No lo que le dijo la maestra cuando quizás no cumplió las expectativas, la tarea correspondiente. Su verdadera valía, su verdadero diseño, mi verdadero diseño está en las manos del carpintero, del maestro, de Dios diseñador, y el poder de su Espíritu en nosotros. El soplo del Espíritu es lo que nos da la vida, la influencia del Espíritu es lo que nos convierte en valiosos. Efesios 2 dice, versículo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La verdadera identidad tiene que ver con adoptar su paternidad en nosotros. Cuando hoy hablaba en la escuela de líderes, decía esto, que hablábamos sobre la paternidad de Dios sobre nosotros. Decíamos, cuando los que somos hoy padres o los que
siempre vamos a ser hijos, porque quizás nuestros padres no están aquí con nosotros, pero nunca dejamos de ser hijos. ¿Cuándo nuestro título de padre se quita? ¿Cuándo dejamos de ser padres? Nunca. ¿Cuándo dejamos de ser hijos? Nunca, porque ese es un título adquirido, que quizás estamos presentes, quizás estamos ausentes, nuestros hijos están lejos, nuestros padres están lejos, pero nunca dejamos de ser hijos suyos. Asimismo, en nuestra identidad restaurada por la paternidad de Dios, nuestra identidad de hijos e hijas de Dios no está condicionado a nuestra valía, a nuestra perfección, a nuestras acciones, sino a recibir a Cristo como carpintero de nuestra vida por fe. Por medio de la fe sois salvos, no por obras. Y si confesamos a Jesús como nuestro Señor, somos hechos hijos de Dios. Su identidad, mi identidad, sí está condicionada, pervertida por las influencias de este mundo. Por eso si hoy nos encontramos con que nuestra vida no es la más perfecta, la más influyente, déjame decirte en esta mañana, esa no es tu identidad, esa no es tu verdadera valía, ese es el resultado de la influencia del príncipe de este mundo. Pero ahora, ¿cuál es el beneficio de Cristo como carpintero, constructor, formador de nuestro presente y de nuestro futuro? Que Él toma nuestras vidas como un material poco valioso y empieza a trabajar en nosotros. Ese proceso de trabajo en nuestras vidas nos da el derecho y la posibilidad, por gracia, de sentarnos a la mesa con Él, como parte del elenco familiar, hijos de Dios. Si usted y yo no encontramos sanidad en nuestra valía, no podemos alcanzar mayores promesas. Porque si no sabemos quiénes somos, no sabremos a dónde podemos llegar. Por eso es importante restaurar nuestra identidad original en Dios. Porque si usted no reconoce el valor en el cual tiene delante de los ojos de Dios, no vamos a poder alcanzar promesas abundantes de Dios. Por eso decía que las promesas no son un proceso de la suerte, son un proceso de un camino intencional de hijos. Si a usted le corresponde una herencia, si quizás por abuelos, por padre o madre le corresponde una herencia, ese título de hijo o de familiar cercano es el derecho y es el camino legalmente para que usted adquiera de esa herencia a los hijos. Asimismo son las promesas de Dios. Si usted y yo no afirmamos nuestra identidad como hijos de Dios, van a haber un montón de promesas que vamos a ver pasar delante nuestro. Gente que va a seguir siendo bendecida, transformada, restaurada. Y nosotros, ¿pero qué pasa conmigo? Es porque nuestra identidad no ha sido afirmada y por lo tanto tampoco es restaurada. Si yo no restauro mi identidad al diseño original según Dios me ve, no podré alcanzar las promesas. Solo los hijos tienen posibilidad de sentarse en la mesa y disfrutar de los beneficios que hay en la mesa. Cuando enfrentamos nuestra vida desde el victimismo, desde el dolor, es imposible poder ver al Señor con la capacidad de cosas mayores, porque el dolor, la frustración, el pasado va a nublar nuestra verdad, va a trastocar nuestra identidad y no podemos soñar con cosas mayores. Por eso la identidad es simplemente ser verdadero, de que mi vida sin Dios es una vida poco valiosa. Pero mi vida llena del Espíritu es el tesoro más valioso por el cual Jesús vino a esta tierra, para salvarle a usted y a mí. Dice amén. La identidad de hijos nos capacita para tener un sentido de pertenencia en esta parte de la eternidad. Sentido de pertenencia. Esta casa es su casa. En esta tierra usted tiene un propósito y un plan. Dios no se equivocó con usted. Aunque quizás la concepción de vida en el cual usted creció, la familia en la cual usted y yo crecimos no fue la mejor. Déjeme decirle, la vida siempre es un diseño y un designio divino. Si Dios decidió darle vida a usted, no es una equivocación. Si Dios decidió darle vida, aliento de vida, es porque fue pensado intencionalmente como Padre para que usted hoy esté sentado delante de este auditorio. Quizás el contexto no es el mejor, pero el diseñador de la vida, el dador de la vida no se equivocó en elegirnos. Dígale al vecino, Dios no se equivocó en elegirte a ti. Vamos, dígale, a 2 o 3, Dios no se ha equivocado contigo. El Espíritu es lo que nos da valor, que nos convierte en su imagen y a su semejanza. Las etiquetas con las cuales crecimos, vivimos en cierta medida o escuchamos de nuestro contexto no son nuestra verdadera identidad. Es la influencia de un mundo caído, de un contexto imperfecto. Por eso restaurar nuestra verdadera identidad es valorar lo más valioso que tenemos, el Espíritu del Dios viviente en mí, en usted. El Espíritu del Dios viviente es lo que nos convierte en lo deseado.
en lo valioso de la creación. Nuestra imperfección siempre va a ser parte de la existencia, pero el poder del Espíritu activo en nosotros nos convierte en la corona de la creación en las manos de Dios. Lo segundo que se produce en este camino del proceso del carpintero es que una vez que identificamos el verdadero origen del material, ¿cuál es mi verdadera identidad? ¿Cuál es mi verdadero valor? ¿Cuál es mi verdadera identidad como hijo, como hija? Vamos a un segundo peldaño. El carpintero ya decidió de qué material hacerlo, madera, plástico, hierro. Ya decidió el material para hacer la silla. Ahora vamos al proceso de construcción de la silla. Los procesos, familia, iglesia, en esta mañana están utilizados y reflejados en la Biblia como la forma en la cual Dios intencionalmente nos lleva a un tiempo de crecimiento y de revelación de su propósito. Los procesos, dicho de una forma visible, es el intermedio entre la salida de Egipto, de Israel, y el camino hacia Canaán. Es el intermedio del cumplimiento de la promesa. Procesos tiene que ver cuando usted quiere hacer un pastel y dice, bueno, voy a hacer un pastel de chocolate. Proceso es cuando usted empieza a mezclar los ingredientes, a juntar la harina, la levadura, el chocolate, lo que usted, a darle forma para que luego se convierta eso en un delicioso pastel. Yo ya estoy hablando de comida. Por cierto, hay sancocho al final, si alguno que el proceso del cocinado del sancocho ya está atrás también, ya está casi listo. Proceso es la forma como Dios trabaja para llevarnos a una temporada de madurez y mayor claridad de lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra mentalidad, familia, iglesia, nuestra mentalidad, nuestras heridas, nuestro pasado y la influencia del mundo en el cual vivimos nos empujan a interpretar de manera equivocada algunas cosas que Dios intencionalmente está preparando para nuestro favor. Proverbios 17:3 dice esto: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, y por los corazones los prueba el Señor. Siempre nuestra vida va a ser probada, no para vergüenza, no por injusticia, sino para revelación de algo mayor, para revelación de una temporada de madurez. Para que el oro sea oro puro, tiene que pasar por fuego, a altas temperaturas, para que solo quede lo verdadero. Lo que es hojarasca, material desechable, se ha quitado y quede el verdadero material puro y de mayor valor. Y hay tres formas como Dios prueba nuestro corazón, prueba nuestra valía, prueba o intencionalmente nos empuja hacia el crecimiento. Hay tres formas que quiero meditarlas con ustedes. Lo primero, propiamente lo dicho al principio, procesos. Es el intermedio entre un camino de obediencia y el cumplimiento de una promesa. Es el camino hacia Egipto. No debemos confundir proceso con consecuencia. Si hablamos al término de Israel, cuando Dios les libra de la esclavitud de Egipto, el proceso era unos días caminando por el desierto. El proceso era el desierto entre Egipto y Canaán. Proceso hasta llegar a la promesa. Los 40 años que tardó ese proceso no fueron parte original del proceso, valga la redundancia, sino consecuencia de la desobediencia. Entonces, muchas de las cosas que usted y yo sufrimos en nuestro presente no necesariamente son procesos de Dios, sino consecuencias de algunas desobediencias, de algunas decisiones equivocadas. Pero no le digo esto para que por mi culpa, nadie me quiere, todos me odian. No es para que se autodescalifique, es para clarificar y saber qué dirección voy a tomar a partir de ahora, o poder regular cómo yo oro al Señor. Proceso es el camino del desierto entre Egipto y la tierra prometida. Cuando usted y yo decidimos obedecer la voz de Dios y caminar para alcanzar promesas, déjeme decirle, en el camino hay una travesía, hay un proceso, hay circunstancias que vamos a atravesar que van a poner a prueba nuestra obediencia y nuestra permanencia en las promesas de Dios. Porque el proceso es el camino de un acto de obediencia hasta el cumplimiento de una promesa. Ahora, en el intermedio van a haber circunstancias que van a probar nuestra obediencia. Si realmente estamos dispuestos a llegar hasta Canaán. Si realmente estamos dispuestos a obedecer al Señor como hemos dicho al principio. Si realmente estamos dispuestos a pelear por una generación diferente. Si realmente estamos dispuestos a romper maldiciones generacionales y que nuestro futuro sea diferente. Que nuestros hijos sean diferentes. Que nuestros nietos sean diferentes. Proceso es la prueba de la obediencia y de la permanencia en las promesas de Dios.
Proceso es cuando Dios transforma nuestra mentalidad de esclavitud o de victimismo para transformarnos en reyes y sacerdotes. Cuando Israel tenía que entrar a Canaán, no podían entrar con la misma mentalidad de esclavo. No podían entrar con la misma mentalidad de queja. Oh, no tengo pan, no tengo carne, no tengo agua. Y siempre victimizados de que no tengo, no quiero, no puedo. Y por eso tuvieron que tardar 40 años, consecuencia de la desobediencia. Pero para poder entrar a Canaán necesitaba levantarse una generación nueva con mentalidad de reinado, o sea, de gobierno. Rey tiene que ver con gobierno. No es para que ustedes le hagan caso a todo el mundo, no. Pues mira, el pastor dice que tienes que obedecerme. No, ese tipo de reinado no. Gobierno, que yo tengo autocontrol, dominio propio de mi vida y estoy dispuesto a pelear las promesas, a establecer principios en mi casa, principios en mis relaciones, principios en mis finanzas, principios en mis conversaciones. Gobierno. Y lo segundo, sacerdocio, de tener convertir mi vida en un templo sagrado, mi familia en un templo sagrado. Por eso necesitamos los procesos para poder ser transformados de nuestra mentalidad herida, dolida, influenciada por las tinieblas, a una mentalidad de gobierno y de sacerdocio espiritual. Las promesas otra vez son el resultado de un acto de obediencia y de un camino de permanencia en las convicciones del reino. Y es aquí que los procesos son parte de nuestro crecimiento. Y aquí está Jerry puede dar testimonio, dice a veces, es que no me gustan las responsabilidades, dice Jerry. ¿Por qué? Porque eso de hacerse mayor no mola. Dice, no, ¿por qué uno se hace mayor? Yo no quiero ser tan mayor porque hay más responsabilidades. Y las responsabilidades están puestas como escalones para el crecimiento. Si no asumimos más responsabilidades, no vamos a poder crecer. Si no se nos es probado fidelidad en lo poco, no vamos a poder anhelar lo mucho. Por eso el proceso es parte de del diseño intencional de crecimiento de Dios para nuestras vidas. Dile al vecino, si estás en el proceso, Dios está trabajando contigo. Vamos, dígaselo por favor. Ay, esto nos gusta mucho. Claro que no. Pero nos da descanso. ¿Por qué es importante identificar? Porque si yo no entiendo que esto es un proceso de Dios, puedo quedarme en la mentalidad de víctima. No es que Dios no me escucha. Es que Dios no está conmigo. Es que la vida es injusta. El pastor no me entiende. Y mi mentalidad de esclavitud, de victimismo. Y pierdo el privilegio de crecer, de madurar. Lo segundo, que con la forma como Dios trabaja como carpintero de nuestras vidas, es para vencer las tentaciones. Tentaciones es el segundo peldaño de los procesos. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son las ofertas de las tinieblas. Los procesos son intencionalmente puestos por Dios en medio del camino. Las tentaciones son las ofertas del mundo, de las tinieblas, como respuesta a nuestras debilidades. Las tentaciones no son inventos diabólicos. Son respuestas a nuestra concupiscencia. ¿Qué es nuestra concupiscencia? Aprendas esa palabra, concupiscencia. Son nuestros malos deseos, nuestros deseos pecaminosos con los cuales todos hemos sido engendrados por el pecado de Adán y Eva. Tiene sentido ahora, dice alguno. Bueno, no es para que codee a nadie. Ahora, las tentaciones son ofertas del diablo, de las tinieblas, en respuesta a nuestras necesidades. El diablo es especialista en acusar conforme a lo que sabe que somos débiles. El diablo no nos va a acusar con mentiras delante de Dios. Él nos acusa con verdad. Porque Él sabe nuestras debilidades, porque Él sabe nuestro pasado, Él sabe de qué pata cojeamos. Déjeme decirle algo. El diablo sabe de qué pata cojeamos. Y quizás aquí podemos engañarnos, pero el diablo sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Cuáles son nuestros tipos de conversaciones en el secreto. Cuáles son los pensamientos que rondan nuestra memoria antes de acostarnos, a levantarnos. ¿Cuáles son nuestros hábitos ocultos en nuestro entorno de amigos? ¿Cuáles son los contactos de Instagram o las conversaciones de Instagram? ¿Cuáles son las historias que ocultamos al pastor o al líder? Algunos lo pillamos ahí. No se asuste que los pastores no andamos como policía mirando las historias, pero a veces lo hacen, yo no sé por qué. Eso es otra cosa, ya veré. Cada loco con su tema, decía mi madre. Las debilidades son respuestas, las tentaciones son respuestas a nuestras debilidades.
identificar nuestras tentaciones es de vital importancia, porque podemos estar orando por un milagro de transformación sin haber renunciado a aquello que es parte de mi herencia. Porque muchas de las cosas yo puedo estar, Señor, transforma mi vida, transfórmame, dame tu gloria, y puedo seguir hablando mentiras. Señor, llame de tu espíritu, yo voy a conquistar las naciones para tu gloria, y puedo seguir robándole al Señor. O puedo seguir, no, Señor, voy a abrazar, voy a alcanzar a los españoles, a los vecinos de mi barrio, y puedo seguir hablando mal de ellos. Entonces, por eso, para poder alcanzar promesas, yo tengo que identificar cuáles son mis debilidades. ¿De qué soy débil? ¿De qué pata cojeo, literalmente hablando? Si me cuesta amar, bueno, Señor, mira, esta es mi debilidad, ayúdame, perfecciona tu amor en mí. Si me cuesta hablar verdad, Señor, sujeta mi boca. Pon un freno en mi lengua para pagar el precio de la verdad. Si me cuesta perdonar, Señor, no me des más heridas, pero enséñame a perdonar. Entonces, las debilidades son de vital importancia para poder vencer las tentaciones. La tentación no es un pecado. Vivir en la tentación, vivir dentro de la debilidad de la tentación nos convierte en personas pecaminosas. Porque la tentación siempre va a ser parte de nuestro contexto. Va a venir una palabra deshonesta, una imagen fuera de lugar en el móvil, una conversación con mala intención en un grupo. Siempre vamos a ser tentados por nuestras debilidades. Ahora, el diablo sabe en qué somos tentados porque sabe nuestras necesidades. La única forma de vencer nuestras necesidades es entregarle aquello que creemos que necesitamos al Señor. Dicho de otra forma, el diablo no pudo vencer a Cristo en el desierto porque Él nunca tuvo hambre de comida. Cuando somos vencidos en nuestras tentaciones es porque seguimos confesando nuestras propias necesidades humanas. ¿Por qué caemos quizás en excesos sexuales? Porque creemos que nadie sacia nuestra área sexual y buscamos escapatorias. ¿Por qué quizás caemos en excesos de palabras deshonestas, chisme? ¿Por qué? Porque creemos que necesitamos desahogarnos más de la cuenta. El diablo sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, el diablo no ofrece comida al que no tiene hambre. Si usted y yo somos panal de miel para las abejas van a terminar llegando. Reconocer nuestras tentaciones nos ayuda a levantar vallados para poder no caer en los excesos del pecado, sino convertir nuestra vida en un territorio sagrado. Las tentaciones son parte de la influencia de este mundo, pero vencer las tentaciones es convertir a Cristo en nuestra necesidad primaria. Cuando usted y yo seguimos creyendo que realmente yo necesito un novio, una relación, una aprobación, más dinero, un mejor coche. Sigo creyendo que necesito cosas. El diablo es el especialista en promovernos nuevas formas. Pero nadie que haya probado un manjar delicioso, vamos a poner un plato actual, nadie que haya probado una paella o una bandeja paisa se va a conformar a vivir todos los días de kebab. Nadie. Nos conformamos con poco porque creemos que tenemos hambre, aunque no tengo nada con el kebab. ¿Hay algún drum por aquí? No tenemos nada de malo. Pero nos conformamos con poco porque creemos que tenemos hambre de esto. Pero cuando hemos probado el manjar del Espíritu de Dios, de su presencia en nosotros, vamos a poder vencer las tentaciones de la influencia, porque vamos a poder responder igual que Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Maestro. No solo de excesos voy a vivir, no solo de pasado voy a vivir, no solo de malos pensamientos voy a vivir. ¿Por qué? Porque he probado a Cristo, he probado su presencia, he probado de su Espíritu. Nos podemos pasar años culpándonos por caer en las tentaciones, porque el camino para vencer las tentaciones es convertir a Cristo en nuestra necesidad primaria. Que Él sea nuestro pan de vida, que Él sea nuestra agua que sacia la sed, que Él sea las palabras que yo necesito para estar firme frente a las influencias de este mundo.
Las decisiones de santidad, de consagración impuestas por la religión son limitadas. Ahora, cuando usted y yo probamos la presencia del Espíritu, cuando usted y yo probamos la influencia del Maestro, del Mesías en nosotros, tendremos la libertad de que nuestra fidelidad sea aprobada. Así como los procesos prueban nuestra obediencia, las tentaciones prueban nuestra fidelidad. ¿Cuál es el mayor regalo de un matrimonio para toda la vida? Aprender a ser fieles. Porque discusiones van a haber, desacuerdos van a haber, momentos de enojo vamos a tener, porque las relaciones son fricciones de dos mundos. Pero la fidelidad es uno de los mayores enemigos de las relaciones. Asimismo, en nuestra relación con Dios, ¿cuál es el mayor castigador? La infidelidad. Cuando nos sentimos infieles, el diablo se apodera de nosotros, oscurece nuestra vida, cambia nuestra perspectiva, roba nuestra identidad y eso es un camino de decadencia. Por eso las tentaciones son panes para hoy y hambre para mañana. Porque prueban nuestra fidelidad. Señor, quizás quiero ahora y me corresponde por derecho, pero sé que no es el tiempo. Entonces voy a seguir siendo fiel a ti. Convierto a Cristo en mi mayor necesidad primaria. Por eso las tentaciones siempre van a ser puestas intencionalmente en el camino para desviarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor logro? Las palabras más abundantes, más que pueden llenar más nuestro corazón en el futuro cuando pasemos y el Señor nos diga: bien hecho, siervo fiel. Aprendiste a ser fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. La fidelidad es el valor que nos ayuda a vencer las tentaciones. Ser fiel al Señor, convertir nuestra vida en un territorio sagrado para Él. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las tentaciones no son gigantes que no podemos vencer, son decisiones que podemos tomar de ser fieles. Cuando quizás una necesidad es expuesta, siempre tenemos un camino de escape. Obediencia, santidad, compromiso, llenura del Espíritu. Siempre hay un camino para vencer las tentaciones. El tercer proceso de formación son las pruebas. Proceso, tentación, pruebas. Las pruebas es el camino por el cual nuestras convicciones son puestas a la luz. Las pruebas revelan el verdadero tesoro de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Las pruebas vienen a confrontar nuestras convicciones, no nuestras emociones. Cuando Job fue probado y el diablo dice: bueno, si este es fiel, ¿por qué? Porque le das todo. Por eso es fiel. ¿Cuál fue el castigo? Bueno, le vamos a quitar todo, y la valía de Job fue puesta a prueba y salió victorioso. Porque la prueba viene a confrontar y a alumbrar cuál es el verdadero tesoro de nuestros corazones. Porque muchos de nosotros podemos estar clamando por milagros, clamando por promesas, clamando por una buena esposa, por un buen esposo, por un ministerio, por un mejor trabajo, pero nuestro corazón está destinado hacia otros caminos. Por eso la prueba es la confrontación de nuestras convicciones. ¿En dónde estamos parados? ¿De qué estamos hechos y en qué estamos afirmados? Convicciones. ¿Estamos dispuestos a depender del Señor cuando hay malas noticias en el contexto? ¿Estamos dispuestos a ser fieles al Señor cuando hay quizás inestabilidad en el entorno? ¿Estamos dispuestos a ser fieles al Señor aún cuando quizás el trabajo me faltó un día? ¿Estamos dispuestos a ser fieles al Señor aún cuando estuve en desacuerdo con alguien? ¿Estamos dispuestos a afirmar nuestra vida en obediencia e en fidelidad al Señor? Por eso Santiago dice esto. 1 Pedro 4 dice esto: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Prueba tiene que ver en la simbología de Cristo hacia la cruz, en aquello que le llevó a ser tentado intencionalmente para que no culmine su obra en la cruz. Los padecimientos de Cristo, la burla, la falta de aprobación, el rechazo. Este es el carpintero, decían de él. ¿Cómo va a salir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo va a salir milagros de este carpintero que solo sabía hacer mesitas y sillas?
La prueba de nuestras convicciones, la única intención del diablo es anular nuestro propósito, es robar las promesas, es estancar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso cuando nos sintamos probados necesitamos ser gozosos. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo los mismos padecimientos de Cristo. Cuando abrazamos que este proceso de prueba me acerca a Cristo, voy a disfrutar la misma gloria que le resucitó de entre los muertos. Voy a disfrutar la misma victoria a través de la muerte, sobre la muerte de cruz. Por eso entender que la prueba es un camino donde nuestras convicciones son enraizadas. Es necesario, porque en el mundo que vivimos las convicciones son volátiles, cambiantes. Yo decía estos días, teníamos una llamada y nos dijeron en época, siempre hay épocas de esto, pero yo creo que en estos días hemos tenido muchas preguntas sobre esto. Decían, bueno, me preguntaban, ¿cómo pudiste saber que Rosy era la indicada? Yo dije, bueno, porque es de Perú, es media japonesa, cocina. No, mentira. ¿Y cómo sabemos si es la indicada? Me preguntaban. O el indicado era en cuestiones de sexo de una mujer. Le digo, realmente no tenemos el secreto para saber quién es el indicado, porque siempre hay multitud de opciones. Pero sabemos que hay principios que hemos aprendido. Lo primero, que yo tengo, lo que yo voy a elegir, decisiones, llega una etapa en nuestra vida donde tomamos decisiones que son cruciales para nosotros, donde ya con quién nos vamos a casar, de qué vamos a vivir, cuál va a ser nuestra fe, son decisiones importantes, dónde voy a vivir, a echar raíces. Para tomar esas decisiones importantes, yo tengo que establecer un patrón de sanidad para esas decisiones. Porque si yo decido desde el dolor, desde la incapacidad de tener dominio propio, desde el victimismo, voy a elegir a otro igual enfermo que yo. Cuando es que yo necesito una pareja, pero apenas estoy saliendo de un trauma de relación, apenas estoy saliendo de un dolor, de la frustración, y elijo a alguien en ese contexto, voy a repetir la historia con otro personaje diferente. ¿Por qué? Porque lo que elijo del dolor atrae más dolor. Lo que elijo de la inmadurez atrae decisiones inmaduras. Por eso, para tomar decisiones importantes, yo le decía primero, concéntrate en sanidad. Establece tu vida de tu primera valía, que tú tengas valía, valor como varón, como mujer. Encuéntrate con el Señor primero. Sana tu identidad, sana tus traumas. No es que vamos a ser perfectos, pero avanza un terreno de tal manera que te dé la altura suficiente para ver por encima de tu contexto adverso. Lo segundo que yo le decía, deja que el tiempo compruebe la verdad de las palabras. Porque yo decía esto, enamorar es muy fácil y prometer el sol y la tierra, la luna y las estrellas es muy sencillo. Pero varón, mujer, hombre, mujer que estés aquí en esta mañana, si quieres comprobar que una palabra es verdadera, deja que el tiempo lo compruebe. Porque el tiempo revela nuestras verdaderas intenciones. Si realmente estamos dispuestos a asumir un compromiso de trabajo, de servicio, de matrimonio, de proyectos, deja que el tiempo compruebe que lo que está diciendo no es una emoción, sino una convicción. Y lo tercero que yo le decía a esta familia, las relaciones siempre son un proceso de construcción, nunca un modelo terminado. El tema es que cuando elegimos desde la sanidad y comprobamos la valía de esas palabras, tenemos todas las herramientas para construir juntos. Y eso se traduce en un matrimonio exitoso. No es que tenemos una varita mágica y el Señor nos dio un milagro, no. Es el proceso de una sanidad, madurez y que trabajamos juntos para construir algo saludable. Por eso el tiempo para poder vencer y salir airosos de las pruebas en el contexto que usted y yo estemos, en el contexto espiritual, contexto relacional, contexto familiar, las pruebas siempre van a poner a prueba nuestras convicciones. Lo que padecemos por amor a Cristo, lo que entregamos por amor al Evangelio, siempre va a traer resultado de crecimiento, siempre va a traer resultado de victoria, siempre va a traer resultado de mayor sabiduría. Lo victorioso de esto es que entre la tentación, la prueba y el proceso, vemos las manos del carpintero en cada una de estas tres etapas. Las manos del carpintero, del Mesías, de Dios, nunca han estado escasas o lejanas de este proceso. Identificar que cada circunstancia de nuestra vida tiene un propósito es relevante desde la sanidad de mi identidad con Dios. Porque si yo no entiendo que lo que hoy Dios me está llevando a un proceso y yo digo, no, es que Dios no me ama, voy a perder el beneficio del crecimiento.
Si yo no entiendo que lo que hoy Dios está probando es mi obediencia, voy a perder el crecimiento espiritual, ministerial o la capacidad de elegir de forma correcta en las decisiones importantes. Por eso identificar que nuestra entrega, convertir al Señor en nuestra necesidad primaria, que eso se transforme en sanidad en nuestro corazón, es el camino más seguro para poder caminar con la libertad de que Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mis circunstancias. Dios tiene el control de mi presente y también de mi futuro. El tercer beneficio de estar en las manos del carpintero es que nos da una asignación. Nos asignan una función. Hay un material primario, identidad. Hay un proceso de formación, de construcción, de crecimiento, de madurez. Y lo tercero es que nos da una asignación. Si este atril, los materiales fueron elegidos, una vez que tenían los materiales, el proceso de construcción para darle forma a este atril. Ahora vamos a un tercer peldaño, vamos a darle un sentido de identidad, de función, el funcionamiento de este atril. ¿Para qué fue diseñado el atril? Si no sabemos quiénes somos, no sabremos qué podemos alcanzar. Si no sabemos qué hacer, pues nos podemos pasar toda una vida tomando o peleando batallas con las armaduras equivocadas. Si yo no sé que este atril fue diseñado para sostener una Biblia, una tablet, yo lo puedo poner como soporte de la puerta de entrada. ¿Puede funcionar? Sí. Igual aguanta la puerta. ¿Pero cumplió su función? No. Nuestra vida en las manos equivocadas, en el lugar equivocado, es lo que se transforma cuando el polvo, vamos en términos del alfarero, cuando el polvo es tomado, es mezclado con agua, sigue siendo moldeable. Pero cuando ese proceso de modelar, de formar, se queda en el camino, se quedó estancado, usted sabe que el barro expuesto al sol, lejos de la humedad del agua, se endurece. Cuando dejó de ser formado el barro, va a terminar endureciéndose. Cuando el barro dejó de ser utilizado para el fin que tenía que ser utilizado, va a terminar endureciéndose. Cuando el barro se endurece, se vuelve no solo rígido, sino frágil al romperse. Y muchos de nosotros, cuando renunciamos a los procesos de Dios para hacernos creer, nos convertimos en algo rígido. Que creemos que esto tiene que ser así. Yo creo que así voy a morir y así soy. Así lo voy a hacer, no importa lo que me digan, así lo voy a hacer. Dejamos de ser moldeables, dejamos de ser procesados y transformados para el crecimiento y nos convertimos en un material rígido. Lo rígido no solo carece de valor, sino que va a terminar rompiéndose y perdiendo su asignación de futuro. El polvo que era diseñado para un jarrón, una vasija, terminó siendo simplemente grietas, basura, porque perdió su diseño. Si yo mal utilizo este atril y lo convierto en un tobogán para los niños, funcionará para algunos, se terminarán cayendo más de uno, pero eso se terminará rompiendo y habrá perdido su asignación. Por eso la asignación no solo es saber quién soy, sino para qué Dios pagó el precio por mi vida, para qué Dios me trajo a este lugar. ¿Para qué Dios se tomó el tiempo de trabajar conmigo? ¿O para qué Dios se estaba tomando el tiempo de trabajar con mi vida? ¿Por qué Dios entregó su vida en la cruz y atravesó procesos, atravesó obediencia? ¿Por qué Dios obedeció hasta la muerte de cruz? ¿Para qué? Para la salvación de muchos. Cuando el carpintero de forma intencional toma nuestras vidas en sus manos, es porque nos quiere formar, quiere trabajar con nosotros para cumplir una asignación divina que trasciende la eternidad, que trasciende nuestra voluntad, que trasciende nuestras necesidades. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará tiene un propósito. Si Dios te ha traído a este lugar, te ha puesto en esta tierra, en esta casa, en este contexto, no eres casualidad. Si Dios, vamos al inicio, si Dios te dio vida, no eres casualidad. Dios tiene una asignación divina, exclusiva, personal para ti. Entender que Dios tiene algo conmigo va a completar la obra del carpintero. Porque el trabajo incompleto es que le di un material, empecé a trabajar y sigo trabajando y nunca completo la obra. Lo incompleto frustra, lo incompleto cansa, lo incompleto carece de valor, de sentido. Por eso la iglesia
La iglesia hay dos partes importantes para ir cerrando en esta mañana. La iglesia hay dos pensamientos relevantes en la iglesia, en lo que usted y yo hacemos aquí como congregación. Lo primero, la iglesia es un hospital del alma. Usted y yo venimos aquí a la iglesia para ser restaurados, sanados, desafiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para ser amados por la familia de la fe. Es un hospital del alma, no es un lugar de gente perfecta. Usted mira al que tiene cerca así de reojo y ya se da cuenta que no es perfecto. No codea a nadie, pero es la verdad. Entonces no se tome tan en serio si alguno del que está cerca suyo a veces hace reflejar o notar la imperfección, porque todos somos imperfectos. Ahora, entender que la iglesia es para todos los imperfectos nos da sanidad, porque si un día yo me siento quizás poco atendido, quizás o algo confrontó mi estabilidad, debo entender que es parte de la imperfección. Yo decía hoy en la clase de líderes, ¿cómo aprendemos a perdonar? ¿Cómo aprendo a perdonar la ofensa? Y hay un texto bastante claro cuando Jesús estaba crucificado y Él dice, orando al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dicho de otra forma, Padre, no tengan en cuenta, son tontitos, no saben que están crucificando al Mesías, pero ni siquiera eso, porque lo que están haciendo es que ellos piensan que es para muerte, lo que se va a producir aquí es vida eterna. O sea, ni tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo decía esto el otro día, la única forma de poder perdonar al ofensor es entender, cubrir esa ofensa con amor. Porque mucha de la gente que hoy es airada, enojada, yo decía esto, mucha de la gente que en nuestros contextos de escuela, de trabajo, es iracundo, es enojón, es hiriente, es porque en su casa es infeliz, en su casa le trataron mal, no tuvo un padre, una madre, en su casa le maltrataron, entonces como en su casa le causaron heridas, busca cómo desahogarse en el contexto. Entonces entender que la profundidad de la imperfección es una herida mucho mayor de lo que yo estoy viendo hoy, me va a dar un mayor motivo para poder perdonar a los ofensores y decirle, Señor, no tienen ni idea, quizás están más frustrados que yo, quizás están mucho más heridos que yo, quizás les maltrataron mucho más que a mí, entonces perdono. Para poder perdonar la ofensa yo tengo que cubrir esa herida con amor. Y así mismo es nuestra vida, iglesia, familia. Cuando no entendemos que nuestra vida en la iglesia como el cuerpo de Cristo, primero es un lugar de sanidad, pero viene un segundo bloque, una segunda parte de esta verdad, que es un lugar de entrenamiento. Si usted y yo no juntamos estas dos verdades, nos terminaremos quedando cómodos en un lugar y empachándonos de conocimiento, empachándonos de alabanza, empachándonos de adoración y desafío, pero me empiezo a empachar así, en botar, y tarde o temprano voy a quedar insaciado de recibir. Usted no se ha encontrado momentos donde aquellos que les gusta ir al buffet libre, o cuando se dan esos excesos en Navidad de comer, al rato dice, ya no quiero ver comida. O cuando ha repetido mucho pollo, dice, ya no quiero ver pollo, me dicen al otro, otra vez pollo. Cuando consumimos algo de forma desmedida, continuada, y eso no se renueva, nos termina volviendo gente inconforme. Por eso entender que usted y yo tenemos una asignación nos va a llevar a poder visualizar que esto también es un lugar de entrenamiento. No un lugar donde quedarnos cómodos toda la vida. Es un lugar donde Dios nos trajo para prepararnos para cumplir esa asignación, para cumplir ese llamado, para cumplir ese propósito. La promesa que Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir, pero tienes que ser de bendición para alguien. La promesa que Jesús vino a morir en la tierra era morir, entregar su vida para salvar a muchos. Y ese es el proceso natural del crecimiento y es el tercer peldaño de la formación de las manos de la obra del carpintero en nuestras vidas. Dios nos asigna una tarea de reino, una tarea divina. Dios nos asigna un trabajo divino en esta tierra, en esta parte de la eternidad. El llamado es la instrucción divina para cumplirlo en esta tierra, no cuando estemos en la eternidad con Cristo. El llamado es cumplir, establecer una vida de reino en esta parte de la eternidad. Por eso usted y yo tenemos un propósito divino que cumplir en esta parte de nuestra existencia, que cumplir en estos años que Dios nos da de vida. Por eso Dios nos ha dado dones, por eso Dios nos dio sabiduría, por eso Dios la ha puesto en una casa donde está siendo edificado, está siendo desafiado, pastoreado, aconsejado, abrazado, amado, pero no para quedarnos cómodos, qué bonito, no, es para levantarnos y decirle, Señor, ¿cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi tarea?
¿Cuál es mi temporada de establecer reinado y sacerdocio? No solo estar añorando el pasado, no solo estar añorando lo que perdí, no solo estar añorando lo imperfecto del contexto. Señor, ¿cuál es mi temporada de establecer gobierno? ¿Cuál es la tarea para poder establecer sacerdocio en esta tierra? Por eso la obediencia, la formación, la permanencia tiene que ver con el enfoque correcto del futuro. Su vida y mi vida está diseñada para ser un canal de bendición para muchos. Usted y yo estamos aquí en esta casa no solo para quedarnos cómodos, porque es bueno estar aquí, pero usted y yo necesitamos cumplir la asignación por la cual Dios nos llamó y se tomó el tiempo de morir en una cruz. Tomó el desafío de entregarlo todo. Ser de bendición es la parte responsable de que todo lo que Dios me ha dado tiene un sentido de propósito. Ser de bendición es entender que hay una parte responsable y divina. Hay una tarea mesiánica en usted y en mí, familia, amigo, que usted y yo estamos en esta mañana. Quizás tu contexto es como le decían al Mesías, es carpintero. No, está en una célula, está allí. Quizás escuchamos voces que son de menosprecio, quizás para ponernos en duda. Déjame decirte, lo que Dios te ha dado como habilidad, como capacidad y como testimonio de su poder en ti, es para que lo desarrolles como una obra mesiánica, de salvación, de redención y de influencia para muchos. Por eso la asignación es una tarea personal, no pastoral. No, el pastor tiene que hacer todo, no. Usted y yo tenemos una tarea que nos corresponde y de cual vamos a rendir cuentas en el futuro. Convertir nuestras vidas en plataformas de bendición es alinear nuestra mente, nuestras emociones y nuestros pensamientos al reino de los cielos. Nos podemos pasar toda una vida siendo buenos opinadores. Esto aquí, esto no se hace, esto no. Pero no resolvemos nada. Las señales seguirán de los que creen. Cuando caminamos en fe, vamos a ver el poder del Espíritu que ya es parte de nuestra identidad, transformando lo imperfecto y convirtiendo nuestras vidas que parecían un material inerte, polvo, en una antorcha de valor, en un tesoro de gran precio, en una plataforma de influencia, de sanidad para muchos.